¿Conoces esa sensación de que algo está a punto de suceder? Llevaba semanas con la sensación de que algo no iba bien, pero lo soporté como siempre lo hacía. No era la primera vez que ignoraba las señales, dolores de cabeza, mareos, la ocasional presión en el pecho. Porque la verdad es que no creía que pudiera darme el lujo de frenar. No cuando estaba ayudando a cubrir el pago del coche de mi madre. No cuando mi hermana Marisol me escribía cada 2 días pidiéndome solo un pequeño préstamo. Y definitivamente no cuando mi padre seguía fingiendo que su pago de la hipoteca atrasado era mi responsabilidad. Esa es la parte que la gente no entiende. Ven las publicaciones familiares perfectas y piensan que todo está bien. No saben lo que se siente crecer siendo el único hijo en una casa donde siempre eres el personaje de fondo. Mis hermanas, Marisol y Paloma, podían chocar un coche y de alguna manera terminar recibiendo elogios por haber aprendido algo valioso. Una vez gané un premio estatal de ingeniería y la única respuesta de mi madre fue: «Ah, genial. ¿Le diste las gracias a tu profesor?». Ya ni siquiera quería reconocimiento. Solo quería algo a cambio. Tal vez una pizca de gratitud, pero eso no estaba en las cartas. Así que trabajaba. Trabajaba los fines de semana. Cubría cuentas que no debería haber cubierto. Y me repetía que estaba bien hasta ese lunes por la tarde. Estaba en mi escritorio, a mitad de la preparación de una presentación para un cliente importante. Recuerdo haberme levantado para coger una carpeta de la impresora y luego nada, solo negro. Desperté con pitidos, luces frías, cables pegados a mi pecho, una enfermera ajustando un suero. Fue surrealista, como uno de esos momentos que crees que solo pasan en las películas, pero era real, y no fue un ataque de pánico ni deshidratación ni agotamiento. Fue un evento cardíaco completo. El médico dijo que podría haber ido peor si no me hubiera desplomado justo allí, en la oficina. Alguien llamó al 911 de inmediato. Mis compañeros de trabajo fueron la razón por la que todavía respiraba. El personal del hospital fue increíble, amable, profesional, y cuando se dieron cuenta de que no tenía a nadie a mi lado horas después, me dijeron que ya habían contactado con mis contactos de emergencia, mis padres. Esperé. Esperé durante 2 días. Nada. Ni mensajes, ni visitas, ni llamadas. Luego, al tercer día, desperté de una siesta y revisé mi teléfono, pensando que tal vez se había perdido la señal. Solo había una notificación, una etiqueta en Instagram. Era de Marisol, una foto de ella, de nuestra madre y de nuestro padre, todos sonriendo alrededor de una mesa de picnic en el lago. Mi madre incluso había preparado sus famosos huevos rellenos. El pie de foto me golpeó más fuerte que el colapso mismo, día en familia sin el drama. Y sí, me etiquetaron como si fuera una broma interna, como si no estuviera medio muerto en una cama de hospital mientras ellos reían comiendo ensalada de patata. No respondí. Me quedé mirando la pantalla hasta que se oscureció. Algo se rompió dentro de mí ese día. No de una manera ruidosa, airada, sino de una forma callada, definitiva. Como una puerta que se cierra sin intención de volver a abrirse. Seguí recuperándome lentamente. Los médicos estaban monitoreando mi corazón y realizando pruebas. Apenas hablaba a menos que fuera necesario. Y aún así, ni una sola palabra de mi familia hasta 4 días después. Desperté con 74 llamadas perdidas y un mensaje de mi padre: «Te necesitamos. Responde inmediatamente». Sin disculpas. Sin un «¿cómo estás?». Solo esas palabras. No sé qué esperaba, pero ni siquiera dudé. Me incorporé, aún débil, todavía conectado a las máquinas, y sin pensarlo 2 veces, devolví la llamada, pero no a ellos. Llamé a otra persona. Me quedé mirando el mensaje de mi padre durante quizá 1 minuto entero. «Te necesitamos. Responde inmediatamente». 4 días sin decir nada. 74 llamadas perdidas, pero eso fue lo que escribieron primero. «¿No, cómo estás? ¿No estás bien?». No sentí pánico. No sentí nada. Solo esa calma muerta que reemplaza cualquier emoción que solía surgir en momentos como ese. Entonces recordé un número. Un número que no había usado en mucho tiempo. Uno que aún tenía guardado bajo un nombre que nunca borré: Bruno. No lo había llamado en meses. No porque no fuéramos cercanos,
sino porque sabía lo que él pensaba del resto de la familia. Y me daba demasiada vergüenza admitir que tenía razón otra vez. Pero esa mañana lo llamé. Contestó al segundo timbrazo como si hubiera estado esperando. No preguntó cómo estaba. Solo preguntó en qué hospital. Eso fue todo. Sin vacilación, sin preguntas, sin silencios pasivo-agresivos, solo una respuesta inmediata como si yo importara. Eso era algo que no había sentido en años. Apareció 40 minutos después. De alguna manera, lucía exactamente igual. La misma vieja cazadora. El mismo reloj que llevaba desde que yo era niño. La misma expresión en el rostro, como si ya nada lo sorprendiera, pero siempre preparado. Entró, se sentó, me miró y dijo, «Así que al final ellos también te rompieron, ¿eh?» Ni siquiera le pregunté cómo lo sabía. Solo asentí. Se quedó conmigo todo el día, habló con mi enfermera, hizo preguntas reales. Pagó en silencio una de las pruebas que mi seguro rechazó sin hacer un escándalo. Luego sacó una tableta y empezó a ayudarme a ordenar el desastre que había dejado en piloto automático. Revisamos todo. Mi nombre estaba en 5 contratos de préstamo distintos, 3 tarjetas de crédito, 2 servicios públicos, una póliza de seguro de coche de un vehículo que ni siquiera conducía. Todo estaba tan incrustado en mi rutina que ni siquiera me había dado cuenta de lo grave que se había vuelto. Cada vez que ellos pasaban un mal momento, yo intervenía en silencio, automáticamente, porque pensaba que eso significaba familia. Tapar los huecos y no esperar nada a cambio. Pero la cuestión era que ellos esperaban que lo hiciera. Y cuando no lo hacía o no podía, yo me convertía en el problema. En el drama. Estaba empezando a darme cuenta de que no solo se apoyaban en mí. Se apoyaban a través de mí. Para ellos ni siquiera era una persona. Era una válvula de escape, un cajero automático, un fracaso familiar en el que podían confiar siempre y cuando no les recordara lo que me debían a cambio. El abuelo me ayudó a redactar una lista, cada cuenta, cada conexión. Y luego empezamos a cerrarlas una por una. Cancelé la transferencia automática a la cuenta de Marisol. Ella solía decir que apenas lograba salir adelante, pero había volado a Barcelona 3 veces este año y lo publicaba cada vez. Podía manejar sus propias cuentas ahora. El depósito del alquiler de Paloma, fuera. El seguro del coche de mi madre, que llamara ella misma al proveedor. Eliminé mi información de tarjeta y cambié la contraseña. Y el préstamo que había confirmado para Marisol, ese que convenientemente había dejado de mencionar durante meses, lo señalé, presenté un reporte de fraude. No porque intentara arruinarla, sino porque nunca acepté ser su plan de respaldo para siempre. Se acabó firmar papeles por personas que no aparecerían por mí en una cama de hospital. El abuelo no decía mucho, pero de vez en cuando dejaba escapar un leve suspiro, como si estuviera a la vez decepcionado y nada sorprendido. Fue el único que alguna vez me dijo la verdad, que la lealtad solo es tan fuerte como las personas a las que eres leal. Para cuando se fue esa tarde, las llamadas ya se habían duplicado. Tuve que silenciar el teléfono. Mamá había dejado mensajes de voz fingiendo que recién se había enterado de lo que pasó. Paloma estaba enviando mensajes en mayúsculas como si eso lograra que respondiera más rápido. Marisol se había quedado en silencio, lo que en su caso significaba que estaba preparando algo peor. Luego llegó otro mensaje de papá, «Esto es serio. Llámame ahora. Todo se está desmoronando». Aún sin mención del hospital. Ni una sola palabra sobre lo que me había pasado. Solo pánico. No por mí, sino porque sabían lo que se venía. El primer dominó había caído. Ellos no entendían que fui yo quien lo empujó. Todavía estaba en el hospital cuando comenzó la caída. Al principio eran los mensajes de voz. 1 docena, luego 2 docenas, luego tantos que dejé de revisarlos. Reproduje uno en altavoz solo para ver si algo había cambiado. Era mi madre. Dijo, «No sé qué estás tratando de demostrar, pero esta no es la manera de hacerlo». Ese era el tono. No miedo, no preocupación, solo frustración porque el cajero automático estaba roto. Marisol escribió después. Al principio sin palabras, solo una captura de pantalla de su cuenta corriente. El saldo era de 19 euros. Luego lo acompañó con, «¿Qué demonios está pasando?
Arregla esto. Me quedé mirando la pantalla, sentí la rabia subir por un segundo y luego la dejé caer. No era nada nuevo. Solo era más fuerte ahora. Paloma probó un ángulo distinto. Su mensaje era más largo, más emotivo. Decía que no sabía qué drama estaba ocurriendo y que nos amaba a todos y quería paz. Terminó con: por favor, no me castigues por cosas que no hice, lo cual resultaba gracioso considerando que la última vez que hablamos puso los ojos en blanco cuando le dije que no podía firmar otro contrato de alquiler. Dijo que estaba siendo difícil y luego me ignoró durante 3 meses. Pero fue mi padre quien finalmente cruzó la línea. Se presentó en mi apartamento. El abuelo me había advertido. Había visto su coche afuera antes, con el motor encendido. Yo seguía en recuperación, sin fuerzas para caminar sin ayuda. Pero eso no lo detuvo de quedarse estacionado afuera como si esperara a que liberaran a un rehén. No respondí. Más tarde ese día llegó un mensaje de texto. Estás a punto de destruir todo lo que hemos construido. Espero que entiendas el daño que estás causando. Todo lo que hemos construido. La audacia de esa frase fue suficiente para hacerme reír en voz alta. La leí otra vez para asegurarme de no haberlo imaginado. Sin disculpas, sin mención del hospital, sin preocupación por lo que me había llevado allí en primer lugar. Solo miedo. Miedo de perder la ventaja que habían tenido durante demasiado tiempo. Entonces llegó la publicación. Marisol subió un vídeo. Sin música, sin voz, solo una lenta y dramática grabación de la casa de mis padres, completamente vacía. No solo despejada, vacía de verdad. Vacía por desalojo. La puerta principal abierta de par en par. La sala despojada. El comedor sin mesa. Incluso habían quitado las cortinas. El pie de foto decía: se lo llevaron todo. ¿Y adivinen quién lo permitió? Lo vi una vez, luego abrí mi aplicación de finanzas, busqué la hipoteca. Había vuelto a incumplirse. Habían usado el capital para pagar la deuda de tarjeta de crédito de Marisol y financiar la idea de negocio en línea de Paloma. ¿Una empresa de velas o una boutique de ropa? No lo recuerdo. Fracasó en menos de 2 meses. Nada del dinero había ido a la hipoteca. Les advertí el año pasado, solo una vez, que si no lo gestionaban mejor, yo me retiraba. No me creyeron. Así que cuando me aparté, el banco intervino. El abuelo estaba allí cuando encontré los documentos. Al principio no dije nada, solo deslicé la pantalla mostrándole el saldo, los recargos, los avisos que nunca vi porque habían ido directamente a la dirección de mis padres. Asintió una vez. Luego hizo algunas llamadas. Una a su abogado, otra a un viejo amigo en planificación patrimonial. Y finalmente a su contable, de quien ni siquiera sabía que existía hasta ese día. Lo que supe a continuación lo aclaró todo. Mi familia no solo se había apoyado en mí. También habían estado tanteando en silencio a mi abuelo, especialmente después de que se jubiló. Paloma lo había llevado a almorzar 2 veces, algo que nunca hacía. Marisol le llevó un regalo de Navidad el año pasado por primera vez en una década. Mamá insinuó durante una de sus llamadas que debería empezar a pensar en lo que era justo. Él lo vio venir todo, se había preparado en consecuencia. Cada activo, cada fideicomiso, cada propiedad que poseía ya lo había movido, no para castigarlos, sino para protegerlo de ellos. Y ahora movió la mayor parte bajo un nuevo nombre, el mío. No como un regalo, no como una recompensa, sino porque yo era el único que no lo había pedido. Había demostrado, dolorosamente y con claridad, que podía sobrevivir sin eso, que no me sentía con derecho a ascender. Y en sus palabras, eso me convertía en el único digno de ello. Esa noche, Marisol apareció en el hospital. No estaba en la lista, así que seguridad no la dejó entrar. Pero la vi a través de la ventana. Estaba dando vueltas en el aparcamiento, el teléfono en la mano, claramente hablando con alguien, probablemente con Paloma. Llevaba gafas de sol aunque ya estaba oscureciendo, como si se preparara para una confrontación que nunca ocurrió. Se fue después de 15 minutos. Pensé que ahí terminaba todo. Luego llegó un último mensaje 1 hora después: si no arreglas esto, te juro por Dios que lo lamentarás. Sin emojis, sin corazones, sin hashtags,
solo esa frase. Y no me afectó como ella pensaba. No me sentí amenazado, ni asustado, ni acorralado. Por primera vez, no sentí nada. Había dejado de intentar ser el hijo, el hermano, el reparador. Ahora, simplemente era libre. Comenzó con un golpe en la puerta de la habitación del hospital. Supuse que era una enfermera. No lo era. Entró un miembro del personal con gesto incómodo y dijo: «Hay una mujer abajo que afirma ser tu representante médico. Dice que es tu hermana y necesita hablar con tu doctor de inmediato». Me quedé mirándola confundido al principio. No había puesto a nadie de mi familia inmediata como contacto de emergencia. Solo a mi abuelo. Pregunté quién era. Revisó las notas. Paloma. Casi me reí. No me había enviado un mensaje en días. No me había visitado. Ni siquiera había reconocido que yo estaba en un hospital hasta que le corté la ayuda con el alquiler. Y ahora intentaba hablar en mi nombre. Les dije que nadie estaba autorizado. El hospital estuvo de acuerdo y pidió a seguridad que la escoltaran afuera sin dejarla acercarse a mi habitación. Pensé que solo era un gesto dramático de ella. Me equivoqué. Unas horas más tarde, el abuelo entró con un sobremanila en la mano. Lo dejó en la cama y se sentó. Dentro había capturas impresas de un intercambio de correos electrónicos entre mis padres y un pequeño bufete de abogados del que nunca había oído hablar. Estaban investigando la tutela legal, específicamente sobre mí. Lo leí 3 veces para asegurarme de entender. Estaban intentando alegar que yo no estaba bien, que era mentalmente inestable, errático, que sufría potencialmente de estrés postraumático o una crisis, y que mis recientes decisiones financieras mostraban un patrón de volatilidad emocional. Su objetivo era claro. Si lograban que alguien, preferiblemente mi padre, fuera designado como tutor temporal, podrían congelar las reversiones financieras que ya había puesto en marcha. Restaurar el acceso a las cuentas, reabrir créditos, recuperar el control. Intentaban pintarme como incompetente. Las mismas personas que ni siquiera verificaron si estaba vivo 4 días antes. Me quedé con eso un rato. El abuelo estaba tranquilo. Me dijo que esto no era nuevo para él. Años atrás, cuando mi tío intentó alejarse de la familia por razones similares, mis padres también habían considerado la idea. Nunca llegó a nada. Pero ahora, con dinero real en juego, lo estaban intentando de verdad. No estaban llamando porque les importara. Estaban llamando porque estaban acorralados. Me quedé en silencio el resto del día. No en un sentido triste, en un sentido enfocado. Algo en mí hizo clic. Había pasado toda mi vida esperando que despertaran, que se dieran cuenta de cuánto daba, tal vez incluso que se disculparan. Pero no iban a despertar. Estaban intentando reescribir la historia para hacerme el villano. Así que hice una lista. Cada cuenta, cada activo compartido, cada pago que había configurado para ayudar a lo largo de los años. Mi abogado, el que me presentó el abuelo, vino esa misma tarde con documentos ya listos. Presentamos todo a la mañana siguiente. Una orden de cese y desistimiento contra mis hermanas y mis padres, prohibiéndoles contactar a cualquiera de mis médicos o intentar hacerse pasar por representantes médicos. Un monitoreo de fraude en cada institución financiera donde alguna vez compartí acceso con algún miembro de la familia. Una restricción sobre las transferencias de propiedades vinculadas a mi nombre. Si alguien intentaba vender o mover un activo que yo hubiera confirmado, se activaba un bloqueo legal. También pedí a mi departamento de recursos humanos que moviera todos los depósitos directos a un nuevo banco, uno que ellos no conocían. Bajo un fideicomiso creado por el asesor patrimonial del abuelo. Fue la primera vez en mi vida que me sentí seguro. Luego llegó el siguiente golpe. Paloma publicó un vídeo. Su maquillaje estaba corrido, la iluminación era pésima y la cámara temblaba lo suficiente como para parecer crudo. Comenzaba con ella sollozando y terminaba mirando directamente a la lente. No dijo mi nombre, pero dijo lo suficiente. Hay alguien en nuestra familia que está pasando por algo oscuro. Estamos intentando ayudarlo, pero está arremetiendo y lastimando a la gente. No queremos perderlo, pero tampoco podemos seguir permitiendo que destruya todo lo que hemos construido. Todo lo que hemos construido. Era esa misma frase otra vez,
como si yo hubiera entrado en su imperio y apagado las luces. El vídeo se difundió rápido. Sus amigas empezaron a comentar. Primos con los que no hablaba desde hacía años enviaron mensajes crípticos. Incluso un antiguo compañero de trabajo me contactó preguntando si todo estaba bien. Marisol lo volvió a publicar con un emoji de corazón y las palabras: todos rezamos por la paz. ¿Paz? Después de que intentaran tomar el control de mi vida, mi dinero, mi salud, no estaban rezando por paz. Rezaban para que yo cediera, pero no lo hice. En cambio, publiqué algo mío. Solo una foto. Yo sentado en la cama del hospital junto a mi abuelo. Nada dramático, sin un pie de foto largo, solo, a veces el silencio no es debilidad. Es contención. Sin hashtags, sin etiquetas, sin drama. Pero sabía que les llegaría y así fue. 2 horas más tarde, Marisol llamó. No respondí. Llamó otra vez, luego Paloma, luego mi madre. Todas llamadas perdidas. Luego llegó un mensaje final de mi padre: no queríamos que llegara a esto. Nos estás obligando a hacer cosas que nunca quisimos hacer. Todavía no lo entendían. Todavía pensaban que tenían el control, pero no tenían idea de lo que venía después. La carta llegó 2 días después, entregada en mano al hospital, sellada en un sobre blanco impecable. La abrí pensando que tal vez, se estaban acercando con algo humano. En cambio, era legal. Un aviso de intención de solicitar una tutela de emergencia sobre mí. Lo leí 2 veces antes de decir algo. Estaban afirmando que yo no estaba en condiciones mentales para manejar mis propias finanzas, que mi comportamiento errático reciente, es decir, cortarles el acceso, era prueba de que me estaba desmoronando. La carta citaba angustia emocional, incapacidad para cumplir obligaciones y preocupaciones de la familia inmediata sobre mi estabilidad mental, tras un evento cardíaco. Estaban intentando quedarse con todo de manera oficial. Llamé a mi abogado de inmediato. No se sorprendió. Dijo que esto no era raro en familias problemáticas, especialmente cuando alguien rompe el ciclo de dependencia. Me dijeron que planeaban presentar una petición de emergencia antes de que yo pudiera responder en el tribunal. Si lo lograban, un juez podría otorgarla de forma temporal. Pero el abuelo ya se había adelantado. Presentamos una respuesta con declaraciones de mis médicos confirmando mi estabilidad mental, pruebas de ingresos y una carta de mi empresa asegurando que seguía empleado. La audiencia fue cancelada antes de empezar. Su abogado se retiró, aunque eso no detuvo la campaña de difamación. Comencé a recibir mensajes extraños de viejos conocidos, creyendo que yo sufría un colapso. Entendí entonces que mi familia intentaba cambiar la narrativa, mi silencio era prueba de inestabilidad. Ellos se pintaban como salvadores. Paloma incluso publicó un vídeo producido con música y filtros hablando de heridas invisibles y de querer a su hermano de vuelta. No dijo mi nombre, pero todos entendieron. Los comentarios fueron de apoyo, hasta que alguien recordó la publicación de Marisol Día en Familia sin el drama, hecha mientras yo estaba en la UCI. Estalló la indignación. Usuarios empezaron a revisar sus redes y negocios. Encontraron inconsistencias, la cena de cumpleaños de mi madre tras mi colapso, viejos tweets de Paloma, fotos de Marisol etiquetándome en pleno hospital. La boutique de Paloma fue hundida con reseñas negativas. Los patrocinios de Marisol desaparecieron y mi padre perdió su trabajo después de que un cliente mencionara los hilos virales. Todo lo que habían levantado sobre mentiras se vino abajo. Entonces mi madre envió un mensaje: por favor, ¿podemos hablar? No sentí satisfacción, solo distancia. No respondí. Me limité a seguir cerrando cuentas y vínculos. Yo no estaba enojado. Solo había terminado. Creí que se rendirían, pero no. Tras salir del hospital me mudé con el abuelo unos días. Camino a su casa recibí un mensaje de Paloma: debes venir, es urgente. Lo borré. Poco después Jen, una amiga, me avisó que revisara Facebook. Vi una foto, Marisol, Paloma y mi madre frente a la vieja casa, un camión de mudanza detrás, mi padre con una caja. Parecían devastados. El pie decía: perderlo todo duele, pero lo perdonamos. Queremos que vuelva antes de que sea tarde. En otra imagen,
Paloma sostenía una foto mía de niño con el texto: "La familia es para siempre". Era un chantaje emocional. Lo más inesperado llegó al día siguiente: una carta oficial con un testamento escrito a mano por mi padre, redactado tras fracasar la tutela. Decía que todo iría a los miembros que mantuvieran la unidad familiar y añadía: "Raúl queda desheredado hasta que regrese y se reconcilie". Reí. No porque quisiera algo, sino porque su última jugada era la misma de siempre: una trampa. Entonces hice que mi abogado respondiera con una renuncia a cualquier herencia, una notificación de no contacto y mi desvinculación legal como familiar de referencia. Era simple y definitivo. Intentaron atraparme con culpa, con dinero, con legado. Yo elegí paz. 2 semanas después, el abuelo y yo nos mudamos lejos. Compramos una cabaña en la montaña. Tomé un trabajo remoto, reduje mis horas, volví a leer y respirar. De vez en cuando alguien pregunta qué pasó. Nunca lo explico. Que ellos cuenten su versión. Yo tengo la verdad y, sobre todo, la paz.